seguimos. Decíamos que estamos reflexionando sobre algunas cosas que se mantienen como hechos concretos, cuando en realidad hay distintas posibilidades de entenderlo, y además hoy en día se está buscando, se sigue estudiando la época, se sigue estudiando los documentos que pueden existir y se llegan a conclusiones diferentes. Ahora después les voy a decir una que me parece que es clave, porque de eso siempre se ha tenido una única versión, y ahora vamos a ver cómo hay varias versiones. Pero no me quiero ir de esto sobre el origen del tango, porque siempre se lo adjudicamos o a los emigrantes que vienen de Europa, españoles, italianos, en la mezcla con los criollos y con la gente del campo, o sea, el gaucho que viene a la ciudad, y de esa mezcolanza sale el tango. Pero las letras de los tangos y la música de los tangos tienen una particularidad que se asemeja mucho a las letras de las músicas italianas. O sea, y esto sí es una cosa que se ha podido demostrar, y la demostración es muy simple, que la gran influencia tanguera va a estar dada por los italianos. Y no es casualidad que Greco, que los principales actores de la primera época del tango, o sean italianos o sean descendientes de italianos, tanto compositores como letristas. Y ahí tienen la base del por qué se sostiene que el italiano tuvo mucho que ver con el tango. Es más, nuestro estudioso Vidal dice que los italianos hicieron que el tango se volviera triste. O sea, cuando empezaron con el bandoneón y cuando empezaron con los tangos más lentos y más lo cambian totalmente. Lo que había sido originalmente un baile movido y de muchos pasos lo hacen más lento. O sea, Daniel Vidal, estoy hablando. Esa es una posición que también se ha sostenido, de que el tango se enlentece por los italianos. Pero si bien hay una influencia notoria de los italianos en letras y música, no tenemos que olvidarnos, porque esto parece que es, cuando hablamos de criollos, los criollos son los que están en acá, o tanto en la Argentina como en Uruguay. Pero ¿quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos de españoles. O sea, los hijos de españoles nacidos en América son los criollos. Quiere decir que si bien nacieron acá, tienen raíces españolas. Y los propios españoles, porque no todos los españoles seguía habiendo una colonia española, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Y bueno, entonces, cuando hablamos de criollos, nos referimos a ese grupo social. Por eso, no es casualidad que vengan al Río de la Plata comedias, zarzuelas, músicas de aquellos lugares que representaban a la madre patria, que representaban a España, y que venían y hacían comedias que hacían en los teatros tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Pero ¿qué pasaba? En esas propias zarzuelas o en esos propios sainetes que también se solían hacer, siempre aparecía un tango. O sea, los primeros tangos que se escucharon con letra y con música y con partitura se dieron por primera vez en los teatros de varieté, o sea, los teatros de las compañías que venían de España. Ahí se empezaron a escuchar los primeros tangos. O sea, que si bien la influencia fue italiana, los españoles y los criollos tuvieron mucho que ver
en el desarrollo posterior del tango, o sea, cómo el tango después va adquiriendo su futuro, que lo va a hacer conocer no solamente en el Río de la Plata, sino en el mundo entero. Y bueno, y aquí empieza el nacimiento de todo eso. Y la otra versión o el otro elemento que yo quería manejar como un hecho que siempre se ha sostenido de lo contrario, es que se daba como una cosa consumada que las clases altas, la burguesía, tanto argentina, tanto bonaerense como montevideana, digo Buenos Aires y Montevideo porque son las capitales y aparte son el centro comercial y económico del país. El resto todavía está ahí empezando a nacer. Lo que realmente concentra la gran cantidad de gente y aparte el comercio y las estructuras elementales de la vida social es Montevideo y Buenos Aires. Bueno, en esos lugares se sostenía que el tango no va a ser aceptado por las clases altas, por la burguesía, por las clases altas. Y eso es un hecho que nosotros siempre lo hemos manejado en clase, lo hemos repetido hasta el cansancio, de que fue un rechazo lo que hubo hacia el tango por parte de esas clases. Es más, decíamos que se alejaron del centro y se fueron a vivir a los afueras de las ciudades. Eso es verdad, pero no por el rechazo al tango, sino por el rechazo a toda la migración y a todo lo que se estaba juntando en el puerto, en los alrededores del puerto. Pero ¿qué pasa? Con documentación de la época se demuestran ciertas cosas que dan que no va con esto que acabo de decir. Por ejemplo, en el año 1902, miren qué año estoy hablando, recién estamos hablando de los orígenes, ya en el Teatro Ópera de Buenos Aires, un teatro de los únicos que había en Buenos Aires, se escuchaban tangos, o sea, se programaban tangos. Eso es un elemento. Y usted me dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Y tiene que ver, porque ¿quiénes iban al teatro? ¿Quiénes podían pagar una entrada de teatro? Un trabajador, uno que estaba en la construcción, uno que estaba en el puerto, eso no podían ir. O sea, los que iban eran los que tenían dinero. O sea que ya ahí hay una prueba de que estaban concurriendo gente que realmente podía pagarse la entrada. Pero hay más, no es lo único. Después empezó, en el año 15 empieza la discografía, o sea, se empiezan a grabar discos. Se empiezan a grabar discos, aquellos discos de rollo, ¿se acuerdan? Que para utilizarlo había que tener lo que se llamaba el gramófono, que era justamente un aparato que pasaba esos rollos y emitía el sonido. Y aquí viene esta aseveración, de que entre los años 1903 y 1910 se habían editado 1000 discos, más o menos, aproximadamente 1000 discos. 350 de ellos eran de tango. Entonces yo les pregunto a ustedes, esos 350 discos, ¿quién los compró? ¿El trabajador? ¿Podía pagar un gramófono? ¿Podía pagar los discos? No. O sea, esto es otra prueba de que también, de que ya eso de que la sociedad alta lo rechazaba, acá se ve que no lo rechazaba. Se ve que no lo rechazaba. Por eso nosotros sosteníamos hasta ahora, y no sé, yo le planteo esto, después cada uno sigue con lo que le parece. Hasta ahora nosotros habíamos dicho que el tango fue aceptado por las clases altas después que vino de París. O sea, después que fue conocido en París, que fue moda en París, que todo el glamour de París, y bueno, y ahí cuando vuelve y es aceptado por todas las clases. Pero en realidad ya esto demuestra de que no era así, de que ya
era aceptado ya, era escuchado ya, se estaba viendo en los teatros, o sea, eso no está. ¿Qué fue lo que le aportó Brasil? París al tango. Y lo que le aportó, sí, eso sí es real, la moda, la vestimenta, los colores del tango. Eso que hablábamos al principio, los colores rojo, negro, los adornos, los sombreros, o sea, todo eso sí se lo aportó París. El glamour, el glamour. Pero no realmente no podemos decir con seguridad que las clases altas no conocían o no aceptaron el tango desde un principio. O sea que esa es más o menos la conclusión de lo que yo quiero decir hoy, de estas reflexiones elementales sobre los orígenes del tango. Bueno, y con esto quedamos para la clase que viene. Hoy les voy a pasar un tango de Canaro para que empiecen a comparar un poco lo que es la Guardia Vieja, que eso ya es tango, ya no son orígenes del tango, eso ya es tango, pero el tango de épocas primarias, o sea, de los primeros años. Bueno, nos vemos el sábado que viene.